que ahora ustedes se están dando cuenta cuál es una exégesis de nivel. Ya, todo Ah, lo que requiere una exégesis de nivel, o sea, estamos hablando de si ustedes van a estudiar al Midwestern, al Bautista, que es un seminario a nivel mundial reconocido, al Midwestern, al seminario Fuller, al seminario Bautista de Texas, o qué sé yo, aquí mismo, a la Universidad Católica. Si ustedes van a lugares donde se les va a exigir, por así decirlo, eh, ya van a saber, van a ir preparados para lo que es una exégesis y sobre todo que hay gente que se llena la boca con, eh, con lo que es la exégesis, pero no tiene idea. No, no, honestamente, no tienen la menor idea de lo que es hacer una exégesis. ah, Entonces, que todo el trabajo que conlleva, que es, sí, es pero mucho, entonces, por eso que mucho. las buenas exégesis no son, no son trabajos que se hagan en una semana, honestamente. No, no son trabajos de Claro, una semana. que investigar mucho. Sí. Gracias. Nilson Tobar. Lo habíamos echado de menos, ¿cierto, Nilson? Profe, sí, hasta ahorita acabo de llegar. Ya, Sí, profe. Profe, bueno, escuchando aquí ahorita lo que ustedes bueno, lo que estaban comentando ahorita de lo que es hacer una buena exégesis. La verdad, profesor, lo que usted dice es muy, muy cierto, pero miro con bastante preocupación que lastimosamente en nuestro mundo pentecostal, en nuestras iglesias del nombre, encontramos de que a un pentecostal le cuesta reconocer, porque ahorita estábamos hablando de atribuir a la persona que se esfuerza a hacer ese trabajo. Un ejemplo, Samuel Pérez Millos es una persona que ha hecho un trabajo académico muy tremendo, o sea, ha hecho un gran aporte a la teología y como él muchos más, pero que un pentecostal diga, no, es que Samuel Pérez Millos, profesor, la verdad, eso no se dice, no se menciona, no se atribuye que ese conocimiento no llegó solo. Porque hay claro, gente que se esfuerza, por lo menos si yo voy a estudiar Romanos, la carta a los Romanos, ahí tenemos a Douglas Moo y él correcto. no se menciona, no se menciona a un Gordon Fee, no se menciona a Bruce, F. Bruce, en el comentario de los hebreos. Entonces, la verdad, profesor, como usted decía, ¿cómo se puede hacer una exégesis seria si lastimosamente en la mayoría de, hay muchos institutos bíblicos, profesor, donde el material que le dan a los estudiantes es simplemente el que desarrolló la corporación? O sea, el Departamento de Educación Cristiana se reunió con digamos, con los directivos de la organización y ellos hicieron el material y ese es el que le dan a los alumnos. Profesor, yo creo que de esa manera y con esa manera de pensar, por eso muchos creyentes eh, piensan lo que piensan, predican lo que predican, y cuando llega uno con, digamos, estudiante de IBIS, con una propuesta diferente, creen que uno esto se lo está inventando, se tomó una pastilla y o está alucinando. Entonces, es tremendo, profesor, y uno recibe bastante látigo por eso. Lo satanizan a uno, profesor. Entonces, quisiera pues escuchar sus comentarios al respecto. A ver, yo les voy a comentar, para no quitarle mucho tiempo, en este viaje que Dios me permitió hacer a Argentina, a Mar del Plata y a Uruguay. Eh, en Uruguay me encontré con un pastor misionero, el misionero el número uno, enviado por la UPC, por la Pentecostal Unida Internacional, a misionar, a ver el tema de la expansión y el crecimiento de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Montevideo. Y como pertenecemos a un grupo de teólogos donde quien lo inició fue un teólogo que murió hace poco, lamentamos porque
era un teólogo que quería ayudar mucho al mundo unicitario para que publicáramos. Mano Nilsson debe acordarse el apellido, el nombre Sí, del señor, el doctor Bernardo Campos. del mismo. El doctor Bernardo Campos creó un grupo invitando a teólogos de distintas nacionalidades y del nombre. Bueno, dentro de ese grupo estaba el número uno que les comento de misionero que está en Montevideo, y él me contactó para hacerme una entrevista con respecto a la Iglesia del Nombre que lideramos acá en Chile, porque él estaba haciendo su tesis de cómo la Iglesia del Nombre ha influido y cómo, por así decirlo, la Iglesia del Nombre son muy pocos los teólogos, los, eh, los hombres con títulos teológicos académicos reconocidos, que hay mucho pastor que tiene biblioteca, que tiene libros, que tiene conocimiento, pero que no tiene un título teológico, es decir, cursos que se hacen en un país, en el otro, acá, allá, cursos, pero no tienen un título académico, una licenciatura en teología por alguna universidad acreditada por el Estado, un magíster, un doctorado, nada de eso. Entonces él iba enfocado en eso y la charla duró como 35 minutos. Yo le dije, bueno, ahora me gustaría que apagara la grabadora y habláramos sin grabación, eh, porque tengo unas pequeñas críticas constructivas que hacerle a su organización. Sí, me dijo, coménteme nomás. Le dije, la primera es que la Organización Pentecostal Unida es la iglesia del nombre más grande en el mundo entero, eso hay que reconocerlo, pero es muy elitista. Creen que son los únicos con el mensaje del nombre, y eso no es verdad. Hay muchas iglesias en el mundo con el mensaje del nombre. Eso es lo primero. Lo segundo es el material básico que entregan como organización al mundo entero. Esos cursos alfa, que ahora los renovaron, los remozaron un poquito, pero que son, como decía el hermano Nilsson, es lo que la organización considera y no lo que realmente el estudio teológico indica. Entonces me dijo, mire, yo estuve a punto de irme de la Pentecostal Unida, por lo mismo. Y yo vi muy malas caras porque yo estoy estudiando está haciendo un doctorado en misionología. Él. Obvio, el misionero tiene que irse por ese lado. Entonces, él está haciendo un doctorado en misionología, y por eso que él ve estos temas de la organización y todo lo demás en el Instituto Fuller, ¿ya? Que es trinitario, pero tiene buen prestigio. Entonces, obviamente, le dijeron, ¿por qué estás estudiando ahí si era un instituto trinitario? ¿Y por qué no estudiaba en los institutos que tiene la Pentecostal Unida en Estados Unidos? Y ahí les comentó el nivel, porque el nivel de lo que se da en los institutos de la Pentecostal Unida en el mundo entero es bajísimo, es básico, comparado con el mundo teológico y comparado con todo lo que hoy día tenemos dentro del mundo de la teología. Entonces, si el instituto no se pone al nivel, o una organización no se pone a nivel con un instituto de alto rendimiento teológico, eh, la verdad que va a tener tres, cuatro estudiantes y nada más, porque aunque sean una organización grande. Se dijo que oró al Señor y estuvo a punto de irse, pero después ya cuando aceptaron que él estudiara en el Instituto Fuller, eh, siguió, siguió. Entonces ahí le respondo con el tema de que a veces las grandes organizaciones eh, imponen lo que se tiene que enseñar, y ellos nunca o sea, la Pentecostal Unida difícilmente que pueda tener un ramo o profesores que puedan con modestia enseñar una exégesis como la que ustedes van a aprender ahora. Profesor Por Pedro. ejemplo, en el índice, y les cierro la idea, solamente para que vean el índice de una exégesis. Esto es una exégesis. Introducción al libro de Lucas, lo vimos hoy día. Después vamos a lo que es la crítica textual, utilizando el libro de Metzger y utilizando el aparato crítico de Alan y Lestlé, ¿no es cierto?, edición 28.
la crítica literaria de Lucas, de la película que a ustedes les toque, la crítica de los géneros y las formas. Yo estoy ocupando Lucas 2, pero podría ser cualquiera de los que ustedes han elegido. La crítica de la tradición, en Lucas 2, 1, 14, la crítica de la redacción, análisis estructural o semiótico, aquí me falta de Lucas 2, análisis sociopolítico, de Lucas 2, 1 al 14, comentarios teológicos, aquí donde tienen que ir 5 comentarios de 5 estudiosos distintos a cada verso de la película que ustedes tengan, aplicaciones de cada verso, aplicaciones para la iglesia, porque hasta aquí, hasta el 9 hasta el punto 9 todo es lo que el texto dijo en el ayer, y las aplicaciones son los que el texto le dice hoy a la iglesia y las reflexiones nuestras. Voy a saltarme para allá para que vean más o menos esa parte. Comentarios, por ejemplo, teológicos de Lucas 2:1 al 14, 2:1, en este caso, comenzando solamente con Lucas 2:1, ¿ya? Hay que hacerlo de cada verso. Por ejemplo, Fitzmayer, ¿qué dice? Aconteció en aquellos días, el texto bíblico, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Yo lo estoy haciendo grande para después enseñarle a hacerlo, cómo sintetizar. Pero ya les di el tip. Se parafrasea y se cita. Lucas presenta al emperador Augusto, suprema autoridad del Imperio Romano, siempre en el verso 1. ¿Ah? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas presenta al emperador Augusto, suprema autoridad del Imperio Romano, como instrumento del plan de Dios. El decreto imperial de empadronamiento va a ser la circunstancia histórica que haga que Jesús vaya a nacer precisamente en la ciudad de David. La vinculación davídica de Jesús, que aquí que Jesús adquiere de este modo su más enfática relevancia. En el mundo mediterráneo oriental se multiplicaban las inscripciones griegas que proclamaban a César Augusto Salvador y Dios. En la inscripción de Plain festeja el cumpleaños del emperador, 26 de septiembre, con estas palabras: el cumpleaños del Dios señala el comienzo de buenas noticias que, a través de él, van a llenar el mundo. ¿Ya? Y ahí está la cita. Bueno, ahí William Hendricks habla algo, Barclay habla mucho, Pérez Millo habla mucho, Joseph Smith habla mucho. Estos son 5 comentarios en la exégesis de un solo verso, y hay que hacer 5 comentarios de cada verso que a ustedes le toque. Después, aplicaciones, 3 o 4 del verso 1. ¿Cuál sería la aplicación? Les recuerdo el verso. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Las aplicaciones salen de aquí, de toda la información de los 5 autores, pero parafraseando. Dios gobierna sobre la historia y la autoridad humana. Aplicación para la iglesia, o aplicación para nosotros, enseñanza para nosotros. Dios gobierna sobre la historia y las autoridades humanas. La iglesia puede confiar en que, aunque los gobernantes y sistemas políticos parezcan tener el control, Donald Trump, Putin, etcétera, es Dios quien dirige la historia según su plan. Así como nosotros, a Augusto, para cumplir su propósito con Jesús, así como nosotros, a Augusto, para cumplir su propósito con Jesús, Dios sigue obrando a través de las circunstancias actuales. Esto anima a la iglesia a vivir con fe y esperanza, recordando que ninguna autoridad terrestre está por encima de la soberanía divina. Otra aplicación o enseñanza para la iglesia: el verdadero Salvador es Cristo, no los poderes terrestres. En la época de Jesús, el emperador era proclamado Salvador y Dios, pero el Evangelio revela que solo Cristo es el verdadero Salvador y Dios. Hoy, la Iglesia debe recordar y proclamar que la salvación no viene de líderes políticos, ideología o sistema humano, sino únicamente de Jesús. Esto implica centrar su mensaje en el Evangelio y no en soluciones temporales o terrestres. Tercera aplicación o enseñanza para la Iglesia: la Pax Romana permitió la rápida difusión del cristianismo en el mundo antiguo. De la misma manera, la iglesia actual debe reconocer y utilizar los medios y circunstancias que Dios ha permitido, tecnología, redes sociales, libertad religiosa en algunos países, para compartir el evangelio de manera más efectiva. Otra aplicación: la confiabilidad de la Biblia fortalece la fe. Muchos dudaban del censo que está registrado en el texto de Lucas. Sin embargo, los hallazgos históricos han confirmado la exactitud del Nuevo Testamento.
lo que refuerza la confianza de la veracidad de la Escritura. La Iglesia actual debe animar a los creyentes a estudiar y a defender la fe con base en la evidencia histórica y bíblica, mostrando que el cristianismo no es un mito, sino una fe basada en hechos reales. Quinta aplicación. Dios obra incluso a través de circunstancias difíciles. José y María tuvieron que viajar debido a un decreto imperial, pero ese mismo evento cumplió la profecía de que el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. De igual manera, la Iglesia puede confiar en que, aun en situaciones complicadas o impuestas por gobierno y sistemas humanos, Dios sigue teniendo el control y cumple sus propósitos en la vida de sus hijos. Sexta aplicación, solo del verso 1. Esto es exégesis. La fe cristiana no está separada de la historia y la sociedad. El Evangelio no es solo un mensaje espiritual, sino que está inserto en la realidad histórica y social. Así como el nacimiento de Jesús estuvo ligado a un contexto político, la Iglesia de hoy debe estar consciente de su papel en la sociedad, participando activamente en su entorno y confiando en que Dios actúa en medio de los acontecimientos humanos. ¿Ya? Una buena exégesis son muchas páginas de trabajo. Este es Profesor. nuestro índice. Dígame, Nilsson. Profesor, es que creo que el punto clave de todo digamos, de lo que se ha dicho al respecto, profe, es que los hermanos del nombre, si viene de un trinitario, entonces eso no me sirve. Es decir, un trinitario a mí no me va a enseñar porque el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y con eso es suficiente. Entonces, profesor, creo que esa es la primera barrera que uno encuentra. Inclusive cuando uno le comparte a los hermanos, hermano, mire, este instituto bíblico, nosotros enseñamos esto, esta es la forma en que... Entonces, si bien, no, que ustedes hablan, trabajan con libros de trinitarios, entonces a mí eso no me sirve. Entonces creo, profesor, ahí es donde está la primera barrera. Y lo otro, profesor, que quisiera decir es que yo el otro día estaba viendo un programa de cocina y recuerdo que cuando el chef iba y se le paraba al lado del cocinero, le preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? Entonces él decía, profesor, decía, chef, yo hice esto y empezaba a hablar técnicamente de cómo elaboró el plato. Y así creo que nosotros a la hora de defender la doctrina, profesor, un punto bíblico, deberíamos de hacerlo así. Nosotros de dónde sacamos esto, hicimos esta investigación, por esto, y no porque se me ocurrió. Entonces, usted, como usted mismo nos ha enseñado, en la academia no es si a mí me parece, demuestre. Entonces, quería decir eso, profesor. Muy bien, sí, es una barrera. Jesús dijo de los escribas, hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Mucho lo que enseñaron los escribas era correcto, estaba en la palabra, estaba bien interpretado. El tema es lo que ellos hacían, su conducta de vida, tanto fuera del templo, fuera de la sinagoga, fuera de un ambiente religioso. Y el segundo punto es cómo veían a Jesús y cómo trataban a Jesús, que era abiertamente de una hostilidad hacia este Mesías que ellos no lo esperaban así como vino. Ellos esperaban un Mesías rey libertador, que destruyera Roma y elevara a Israel, como dice Isaías 2, a la categoría del reino mundial. Pero primero había que pasar por la cruz. Primero había que arreglar el problema del pecado. Bien, ¿alguien más? Uy, se nos ha pasado la hora, pero eh, no le estaba compartiendo, yo pensaba que le estaba compartiendo. Ya, ahí sí le estoy compartiendo. Este es nuestro índice, para que cuando hablen de exégesis, esto es exégesis. Una introducción, que ya lo vimos, estos 9 puntos. Luego viene lo que es la crítica textual, utilizando a Metzger y a Alan Nestlé, la crítica literaria del pasaje que ustedes van a estudiar, la crítica de los géneros, las formas del pasaje, la crítica de la tradición, la crítica de la redacción. Cuando hablamos de crítica no es en la manera peyorativa de mirar mal algo, sino que de la investigación. ¿Ya? La crítica es de la investigación de la redacción, investigación de la tradición, investigación de los géneros y las formas, el análisis estructural o semiótico, el análisis sociopolítico del texto,
los comentarios teológicos, que se los mostré, un par, las aplicaciones para la iglesia y finalmente las reflexiones teológicas finales de ustedes. O sea, aquí estamos hablando de un trabajo, de una exégesis de estudiantes como lo son ustedes. ¿Mm? Entonces yo le voy a enviar a esto, se los voy a enviar en Word para que ustedes vayan cambiando el nombre, vayan colocando su perícopa y vayan haciendo ya el trabajito de la introducción al libro de Lucas. Ya no pueden copiar lo mismo del hermano, eh, pueden citar otros autores. Ya, ahora les voy a enviar los autores. O pueden parafrasear y colocar el autor y la página de donde están parafraseando lo que ustedes van a resumir. Y eso es absolutamente académico, siempre y cuando parafraseen diciendo lo mismo que está diciendo el autor. Parafrasear es decir lo mismo con otras palabras, o lo concentrado. ¿Mm? Eso es legítimo, pero citando.